Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recordemos que la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas, ya que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual, así como para crecer y madurar. Por eso es que a continuación te pedimos que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. La única forma de superar el pasado es verdaderamente conociendo al Señor y las promesas del Señor. No hay otra forma. Todo lo demás son parches, psicología barata, consejitos que a la hora de la verdad ni el que los da los practica, porque son simplemente palabras inspiradas en teorías humanas, pero no en una relación con Dios que sana las heridas y que borra el pasado y que te hace verdaderamente libre. Por eso, amado hermano, el salmista apunta al hecho de una confianza absoluta en Dios. Pero ¿cómo viene la confianza? No se puede comprar confianza. No se puede comprar la confianza. No nacemos siendo confiados. ¿Por qué generalmente de personas que no conocemos absolutamente de nada? ¿Por qué el hombre tiene la tendencia natural de no terminar de abrirse, de no terminar de confiar? Por una sencilla razón, porque no lo conoce. Porque en el momento en el que conoces a una persona, puedes o no confiar más o menos en esa persona. Porque hay personas que no crecen espiritualmente hablando. Vienen a la iglesia, escuchan los cultos, leen la Biblia, pero no crecen. Están ahí, pero no crecen, no cambian. Porque probablemente nunca han tenido un verdadero encuentro, una verdadera experiencia con el Señor Jesús. Son gente religiosa. Gente que ha conocido a otra gente más o menos de su edad y dice, oye, pues mira, qué ambiente más sano, qué ambiente más bueno. De vez en cuando hacen alguna excursión, de vez en cuando hacen alguna actividad. Me gusta cómo cantan, me gusta más o menos el ambiente, pero eso es una cosa y lo que te estoy hablando es otra completamente diferente. Conoces a Dios, te fías de Dios. Cuando tú conoces a Dios no hay duda. Cuando tú conoces al Señor no hay agobio, no hay estrés, no hay nervios, no hay afán. ¿Por qué? Porque yo sé y conozco cómo es mi Dios. Y cómo trata a su pueblo, y cómo trata a sus hijos. Y veo en la Biblia no a un Dios castigador, a un Dios vengativo, sino veo a un Dios de amor, que me acepta tal y como yo soy. Ahora, cuando tú conoces a Dios, tienes que tener una relación diaria con ese Dios. No puedes vivir de las glorias del pasado. Ese Dios, una vez que tú lo recibas, ese Dios, una vez que tú pongas tu vida en sus manos, Él te va a llevar por una serie de dificultades, de pruebas, por un camino arduo y difícil, pero nunca te va a abandonar, nunca podrás sentirte solo o sola. Si te sientes solo es producto de tu imaginación, pero no es la cruda realidad, porque el Señor dice en su palabra, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé, sino que te llevaré de tu mano derecha. Siempre estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo te acompañaré, seré tu amigo, seré tu padre, seré tu pastor, seré tu consejero, seré todo lo que tú quieras y todo lo que tú necesites. Por lo tanto, si en algún momento crees que te abandonó, si en algún momento crees que te cambió por otro o por otra, no dejes que las heridas del pasado condicionen tu presente, porque tú no tienes pasado. Lo que tienes es una vida nueva en Cristo Jesús. Y tienes que comenzar a disfrutar de la vida nueva. Porque si no disfrutas de la vida nueva, ¿en qué punto del camino te perdiste? ¿En qué punto del camino te encuentras? Permítanme ponerles el típico y clásico ejemplo. El pueblo de Israel está en la esclavitud, oprimido, privados de libertad, pasándolo mal, como esclavos. Porque así es como el diablo quiere tener a la gente, esclavos, o de la droga, o del dinero, o del sexo, o de la bebida. Siempre algo tiene que estar enganchando y agarrando a la gente. El Señor saca a su pueblo con mano poderosa, dice la Biblia. Humanamente hablando, era imposible salir de aquella opresión. ¿Quién va a enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra? El faraón. Un hombre que se creía que era la encarnación misma de Dios. Un hombre que había que rendirle no solamente respeto, pleitesía, sino culto y adoración.
¿Quién se va a enfrentar con semejante personaje? El hijo de Ra, el hijo del sol. Pero Dios desbarató todo el politeísmo y la idolatría de Egipto. Los humilló. Y dice que los sacó de una forma poderosa. Llegan a las aguas del Mar Rojo. Se las abre el Señor. No hay obstáculo natural ni obstáculo espiritual que se resista al poder de Dios. Cruzan el Mar Rojo. Se adentran en las profundidades del desierto. Cuando necesitan agua, Dios les provee el agua. Cuando tienen frío durante la noche, Dios pone columna de fuego que les protege del frío y de las fieras del desierto. Cuando tienen calor durante el día, pone columna de una sombra, un paraguas protector sobre sus cabezas. Cuando quieren comer carne, Dios trae viento solano y dice que llena el campamento de codornices, que les llegaba más arriba a la cintura hasta el punto que no tenían ni que agacharse para cogerlas. Absolutamente todo estaba provisto por el Señor. No había nada que pudiera detener el avance del pueblo de Dios. Pero cada vez que se encontraban en una situación difícil, permitida por el Señor, importante y necesaria para su crecimiento y madurez espiritual, en vez de optar por la oración, en vez de refugiarse en Dios, en vez de, como dice el Salmo, encomienden al Señor su camino, confíen en Él y Él hará, optaban por el camino equivocado, la queja, el lamento, la duda. ¿Qué va a hacer de nuestra vida? Volvamos atrás. ¿A dónde querían volver? A Egipto. ¿Para qué? Pero si estuvisteis 400 años gritando y lamentando por estar en Egipto y ahora queréis volver a Egipto. Cuando Moisés tardaba, que se fue a la montaña a orar durante más de 1 mes y medio, la Biblia dice que incluso hasta fabricaron un becerro de oro y lo llamaron dijeron que ese era su Dios y querían volver al pasado. No vuelvas a tu pasado. Porque no tienes pasado. No estés mirando con nostalgia tu pasado, porque tu pasado no existe, solamente existe en tu mente. Y el creyente no puede vivir en el pasado. Y la persona que vive en el pasado tiene un problema o psicológico o espiritual. Perdonen que les sea tan claro. Si tú vives todavía anclado en tus 20 años, si tú todavía en tu mente crees que el pasado que dejaste atrás es mejor que el presente que tiene o que el futuro que Dios tiene preparado para tu vida, número 1, no has terminado de conocer la grandeza de Dios. No terminas de fiarte de Dios. Crees que resolviendo tu pasado solucionarás tu presente y mejorarás tu futuro, pero te equivocas, amigo. El único que puede organizar nuestra vida y llevarnos a lugares de delicados pastos no son nuestras decisiones humanas y carnales, es en la poderosa mano de nuestro Dios. Si todavía eres esclavo del pasado, tú no has entendido nada o lo has entendido poco y no lo estás aplicando, no lo estás interiorizando a tu vida. El rey David observaba que había gente que aparentemente prosperaba, pero era una prosperidad efímera, pasajera, muy corta, como la hierba. ¿Cuánto dura la hierba? Como la hierba verde, dice que se secarán y pronto serán cortados. Hermano, Dios nos ha dado la capacidad en Cristo, a través de su palabra, de su bendito nombre y con la llenura del Espíritu Santo que mora en nosotros, en todo creyente, para que podamos superar definitivamente el pasado y para que no tengamos que estar sufriendo por lo que dejamos o por lo que nos hicieron o por lo que esperábamos recibir que no recibimos. Olvídense de eso. Cuando llegaron a Canaán, lo primero que hicieron fue lo siguiente: se circuncidaron. Usted dirá, no entiendo, yo te lo explico. La Biblia dice que en el desierto nació una nueva generación. Una nueva generación que no fue circuncidada. La circuncisión en aquellos tiempos era la señal visible en el varón israelita de que había abrazado el pacto que Dios había hecho con ellos a través del patriarca Abraham. Y dice que esa nación, esa gente que nació en el desierto, no estaban circuncidados. Cuando llegan a Gilgal, léanlo en la Biblia, a través del libro de Josué, dice que fueron circuncidados todos aquellos que todavía no habían conocido verdaderamente lo que significaba ser circuncidados, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que allí hicieron pacto con el Señor. Hermanos, hay creyentes que viven anclados tal vez en una experiencia bonita que tuvieron un día de haber conocido al Señor, pero no se han renovado en Cristo. Y tienen como un mundo paralelo. Y saben, cuando dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino, ¿saben lo que significa encomendar en el texto original? Encomienda al Señor tu camino. Significa algo así como acerca tu camino al camino de Dios.
Hay gente que quiere acercar a Dios a su estilo de vida. Es como hace la gente cuando consulta astrólogos, curanderos, adivinos, parapsicólogos. Cuando los monarcas de la Biblia, los faraones, los egipcios, etcétera, o Nabucodonosor o cualquier otro rey, consultaban a sus adivinos, a sus astrólogos, para acercar el mundo espiritual a su conveniencia, para poder ganar las victorias, las batallas a los enemigos, para poder derrotar a los enemigos. Intentaban acercar el mundo espiritual, pero siempre a su favor. Pero cuando dice el salmista, encomienda al Señor tu camino, es acerca tu camino. Acércate, métete tú en los designios de Dios y no quieras que Dios se meta en tu vida, en tus caminos, en tu agenda, en tus proyectos y en tus planes particulares. Pero la cruda realidad, y hay que decirlo, es que hay muchos creyentes que tienen su propia agenda, sus propios objetivos en la vida. Y claro, eso de romper la agenda, de preguntarle al Señor como aquel famoso rabino judío llamado Saulo de Tarso, ¿qué quieres que haga? Parece muy fácil y muy lindo leerlo, pero llegar a una edad en la vida, cuando uno está a punto, no lo digo por los hermanos, de casarse o de emprender un negocio, o decir me voy o me quedo, de hacer un viaje o de no hacerlo, de hacer algo o no hacerlo, es muy fácil, ¿verdad? Leer en la Biblia, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero llegarán momentos en tu vida en los que tendrás que preguntarte a cara descubierta delante del Señor, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué quieres que haga con mi vida, Señor? Leí hace unos días algo que me llamó la atención. Dice que hay algunas personas que su vida es como una página en blanco. Pasan los días, las semanas y los años y su vida es una página en blanco. Otras personas, su vida son puntos suspensivos. Nunca sabes cómo va a terminar su vida, su frase, sus decisiones. Otras personas, su vida son garabatos y cosas tachadas porque todo lo que han hecho les ha salido mal. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Nuestra vida, dice el apóstol Pablo, tiene que ser una carta abierta al mundo. Porque como he dicho en varias ocasiones, el mundo no lee la Biblia, el mundo te lee a ti. Y nuestra vida tiene que ser una vida atractiva, de tal manera que el mundo diga, me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. Pero si no ven en nosotros un cambio, una forma diferente de hablar, una forma diferente de vivir, ¿qué le vamos a decir al mundo? Me pasó algo, yo creo que triste en estas vacaciones, a los pocos días de llegar a Galicia. Me encontraba con algunos hermanos que conozco hace años en las calles. Y cuando le preguntaba cómo estaban, las respuestas eran terribles. Mal. Me duele aquí, por allá. Me ha salido mal esto, me ha salido lo otro. Y hablabas con otro y te decía igual. Y yo decía, Señor, pero es como algo contagioso. Si yo fuera un inconverso, que estoy tratando de interesarme un poco en lo que cree y en lo que hace esta gente, su vida no me resultaría en absoluto, créanme, nada atractiva, sino que diría, Señor, sinceramente, este no es el camino. Pero cuando ven en nuestra vida que a pesar de la que está cayendo, a pesar de las dificultades, a pesar de que no hay trabajo, a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, a pesar de, ¿cómo estás? En victoria. El Señor está conmigo, porque si el Señor está conmigo, ¿quién se va a levantar contra mí? Aunque ejércitos se pusieran de acuerdo a pelear contra mí, no tengo ningún miedo. No tengo miedo ni a mi marido, ni a mi mujer, ni al vecino, ni al gobierno, ni al no gobierno, porque sé en quién he creído y me agarro al Señor. Cuando la gente te ve hablar así, dice, yo quiero ser como tú. ¿A dónde vas? ¿Qué te han hecho? Por eso tenemos que preguntarnos en esta tarde, ¿nuestra vida está siendo un imán? ¿O estamos espantando y vacunando a la gente en contra del precioso evangelio del Señor Jesucristo? Los jóvenes tienen que ser la gente más alegre, la gente más ordenada, la gente más servicial. Porque no hay un punto de referencia en el país, en la sociedad donde vivimos. Y por eso el Salmo 37 es un modelo de vida. Nos enseña a no tener envidia, a no tener celos de nadie, aunque le salgan las cosas bien, aparentemente. Tú espera en el Señor, deja la ira, desecha el enojo, encomienda al Señor tu camino, haz el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo de vida, es un patrón de conducta para decir, ¿qué es lo que me está faltando? Dice aquí, encomienda al Señor tu camino. ¿Lo estoy haciendo? Confía en el Señor. ¿Lo estoy haciendo? ¿Guardo silencio ante Dios o me estoy todo el santo día quejando? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy todo el día enfadado, enojado, mosqueado, perdón la expresión?
Hermanos, esto es el modelo de vida que el Señor nos presenta en su palabra. No es algo opcional. No estoy haciendo una propuesta a la iglesia, hermanos, ¿qué les parece? ¿Aceptamos esto como patrón de vida? ¿Lo ponemos a votación? ¿Cuántos están a favor? ¿Cuántos están en contra? ¿Alguien quiere presentar una enmienda a lo que estamos diciendo? No, esto no es un parlamento, hermanos. Esto no es un parlamento. Esto es la bendita y preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O confías en Dios o no confías. Es que no hay término medio. O te fías de Dios o no te fías de Dios. Y si no te estás fiando de Dios, ¿de quién te estás fiando? ¿De ti mismo? Dice la Biblia que a Dios no le sorprende el valor del valiente ni la fuerza del fuerte, sino que a Dios lo que le agrada es la humildad, porque Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Me llama mucho la atención de este salmo, amados hermanos, que el rey David presenta una verdadera conversión. Y hay tres palabras que yo quiero en esta tarde mencionar, que yo creo que son fundamentales para que te preguntes hoy si tú verdaderamente eres convertido o eres un religioso. Si tú eres una persona verdaderamente nacida de nuevo o tal vez a lo mejor criada en el Evangelio, pero tú realmente todavía no has nacido de nuevo. Para mí hay tres palabras que cuando uno habla de verdadera conversión se tienen que pronunciar, se tienen que decir. Una es reconocer. Yo decía el jueves en el mensaje que reconocer es una de las cosas más importantes de la vida, pero no es la más importante. Porque hay mucha gente, y tú conocerás a alguna persona que te dice, no, yo reconozco que estoy mal. ¿Cuánta gente está metida en la droga hasta el cuello o han tenido la desgracia de caer en cualquier vicio del mundo y reconocen que están mal, que ese vicio se les ha ido de las manos, que lo que en un principio era algo de fines de semana y una especie de entretenimiento se ha convertido en una atadura, en una cadena imposible de romper? Entonces hay gente que reconoce, sí, estoy mal, estoy enganchado, estoy enfermo, no puedo dormir, no puedo tal, no puedo cual. Pero bueno, vemos en la Biblia que hay un proceso para llegar a la conversión y no es levante la mano, repita conmigo, amén, el siguiente. No es así, hermano, no es así. La conversión es algo muy profundo y algo muy serio. Usted tiene que reconocer que está en bancarrota espiritualmente hablando. Fíjense, ¿quién le fue a preguntar a Jesús? ¿Quién le fue a hacer preguntas al maestro una noche? Un principal entre los judíos, un hombre que conocía la Biblia de memoria, un principal entre los judíos, miembro del Sanedrín. No eran todos los judíos que tenían el privilegio de formar parte de esa corte rabínica donde tomaban acuerdos nacionales y espirituales para el pueblo. Pero Nicodemo sí, era un principal entre los judíos, era un rabino, era un fariseo y era miembro del Sanedrín. Y el Señor le dice a este hombre que aparentemente pues no hay que enseñarle nada, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y no lo entendió. Un concepto tan elemental, una palabra tan básica, nacer de nuevo, no lo entendió, lo malinterpretó incluso. Le llega a decir al maestro, pero vamos a ver, tú me estás diciendo que para entrar en el reino de Dios, para pasar una eternidad contigo, tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre. Entonces, ¿quién va a poder vivir en la eternidad con Dios? Si eso es imposible. Y el Señor se le queda mirando a los ojos y le dice, ¿y tú eres maestro de Israel? ¿Y no sabes lo que te estoy diciendo? Pues menudo maestro. Entonces, ¿qué estás enseñándole a la gente? Principios religiosos. No hagas esto, no hagas lo otro. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero la salvación no depende de qué hago, qué no hago, de que... No, hijo. Es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, dice la palabra. Y si no tienes esta experiencia, no vas a entrar por muy rabino que sea, por muy docto en la Torá que sea, no entras, ni lo vas a ver, dice. Dice primeramente, no entrarán en el reino de los cielos, ni verán el reino de Dios. Te va a pasar lo que le pasó a vuestro gran maestro, al que casi adoráis, que no es así, pero un ejemplo, a vuestro Moshe Rabenu, vuestro maestro Moisés, que vio, pero no entró. Vio toda la tierra prometida, vio milagrosamente, porque desde el monte Nebo no se ve eso, pero el Señor dice que milagrosamente Moisés vio toda la tierra prometida, vio Galilea, los altos del Golán, vio toda la llanura del Jordán, la vio toda, pero no entró.
Y hay creyentes que ven y oyen, no, mira fulanito que fue sanado, mira que el hermano no sé qué, mira que el hermano no sé cuánto, pero la bendición siempre te pasa por encima de la cabeza. Qué terrible tiene que ser vivir dominado por el pasado. Es una tortura, de verdad, ¿eh? Perdonen si estoy siendo muy directo y alguien se siente muy aludido, pero estoy aquí para que te sientas aludido. No estoy aquí para entretenerte. Si te sientes aludido, decir, pues es que yo soy así, hermano. A mí mi pasado me domina, lo que me hizo mi marido me vuelve loca. Y lo que me hizo mi hijo, y lo que me hizo mi abuelo, y lo que me hizo aquel vecino desgraciado, y lo que me hizo, a mí todavía me tiene Pues yo solamente te voy a decir una cosa, tienes que reconocer que necesitas urgentemente ayuda. Pero solamente reconociéndolo no es suficiente. La segunda palabra es confesar a Dios. Señor, no puedo. No puedo perdonarlo. Es más, lo odio. Y hasta le he deseado la muerte. Ay, amigo. Hay gente que está toda la vida como contenidos. Y yo pregunto, ¿por qué? Hay dos válvulas de escape que Dios le dio al ser humano. No se las dio a ningún animal, a ningún pájaro, a ningún mamífero ni a ningún pez. Una es la risa y otra es el llanto. La Biblia dice que Dios puede llenar tu boca de risa, pero también dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados y consolados. Luego, si tienes ganas de reír, ríe, y si tienes ganas de llorar, llora, porque tanto uno como otro trae una sanidad y una liberación a tu alma más de lo que te puedas imaginar. Fíjate que el mundo, los ateos, los malhechores, los que no aman a Dios, tienen cursos de risaterapia y cursos donde la gente se mata de la risa porque saben los beneficios físicos, mentales y espirituales que produce la risa y el desahogarse, a veces contando tonterías. ¿Cuánto más un hijo de Dios tiene millones de motivos para sonreír? Pero a lo mejor tienes que llorar a gritos. ¿Y se puede hacer eso? Bueno, te lo dije el jueves para los que no estuvieron. Y para los que estuvieron se lo recuerdo. José, dice la Biblia, que ya no se podía contener más. Ya no aguantaba más. Ya está bien, ¿eh? Desde los 17 años sufriendo. 17 años sufriendo por mi familia, por mis hermanos, por una mujer que me acusa injustamente, por esto, por aquello. Un sufrimiento y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Dice que ya no aguantaba más. Y a los 30 años dice que lloró a gritos. Lloró a gritos y toda la casa de Faraón le oía y decía, ¿pero qué le pasa al Faraón? ¿Qué le pasa a José? ¿Qué le pasa? Dice que ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Se desahogó. Pero no se desahogó en la barra de un bar. Se desahogó delante de Dios. Se quitó ese peso de encima. Y cuando se lo quitó, mira lo que hace. Mira lo que hace. Mira lo que hace el liberarte espiritualmente hablando. Le dice a sus hermanos, los que más daño le han hecho en esta vida, los que no merecen ni la hora, ni un vaso de agua, acérquense. Y dice que los abrazó a cada uno, les besó y les dijo, no tengan miedo. Debe ser que antes tenía una presencia, imponía temor. Dice, no tengan temor, no tengan miedo, porque ustedes pensaron mal contra mí. Pero todo esto que pasó, Dios lo permitió para que hoy se diera este momento. Y simplemente lo que ha pasado es que yo vine el primero, pero por aquí, por Egipto, tienen que pasar todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, todo lo que vosotros pensasteis en mi contra, Dios lo ha vuelto a favor. Por lo tanto, vamos a abrazarnos. Y se produjo una restauración familiar sin precedentes en la historia. ¿Qué te parece? Un padre estuvo años y años amargado. Llora que te llora, no quería comer, no quería vivir. Hasta que se entera que José está vivo. Y se reencuentran y se dan un abrazo y lloran a gritos, el padre sobre el hombro del hijo y el hijo sobre el hombro de su padre. Y se produce una liberación espectacular, tremenda. Y eso de que los hombres no lloran, eso es mentira. O sea, la gran mentira que muchas veces nos han enseñado, a mí por lo menos me la enseñaron, que los hombres no lloran, que uno tiene siempre que mantener la compostura. ¿La compostura para qué? ¿Y ante quién? Si dice la Biblia que delante de Dios estamos desnudos. Podemos fingir delante del hombre, podemos
aparentar delante del pastor, podemos aparentar delante de la esposa, del marido, de los hijos, pero delante de Dios, nuestras miserias y nuestra vida está desnuda delante del Señor. ¿No lloró el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Sí. ¿No lloró el Maestro? Claro que lloró. Y lloraba muchas veces de dolor, lloró en el sepulcro cuando veía aquel ambiente de tétrico y de incredulidad, cuando no creían que podía resucitar a Lázaro. Lloró por la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise hacer cosas diferentes? ¿Cuántas veces quise juntarles y bendecirles y prosperarles? Pero no me habéis dejado. Y yo no quiero que esta noche el Señor vuelva a llorar, pero no por Jerusalén, sino por ti. Porque Él lloró por Jerusalén, porque no le dejaban hacer lo que Él quería. Pero yo espero que esta noche no llore el Señor diciendo: ¿cómo me hubiera gustado bendecirte? ¿Cómo me hubiera gustado utilizar tu pasado como utilicé el de José y el de David y el de Moisés, para poder bendecir a otras personas que están igual o peor que tú? Pero no quisiste, siempre llorando, siempre lamentándote, nunca aprovechando las oportunidades. ¿De dónde sacó el Señor a Moisés? ¿No fue una persona que mató a uno? ¿Que se tuvo que ir a refugiar al desierto? Humanamente hablando, ¿quién puede confiar en semejante personaje? Solamente uno, nuestro Dios. ¿Quién puede confiar en una persona que ni su familia lo quiere, ni sus hermanos lo quieren? Lo vendieron como un esclavo, aunque realmente querían matarlo. Solamente uno, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién puede confiar y llamar y utilizar poderosamente a un hombre que sus hermanos lo mandan a la montaña para que cuide las ovejas de su padre y se ríen de él y lo menosprecian a David? Solamente uno, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Quién puede utilizar a un hombre que cuando te necesitaba me traicionaste y me vendiste y me negaste y me abandonaste, cuando tú eras el primero que me decía que aunque todos me abandonaran, tú nunca me abandonarías? ¿Quién puede volver a darle confianza a ese hombre? Solamente uno, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Quién puede confiar en nosotros? Solamente uno, el Señor de Señores. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Por eso dice: ¿envidia de quién? ¿De quién voy a tener yo envidia? ¿Del que tiene un coche mejor que el mío? ¿Y qué? ¿Del que tiene ropa más lujosa y más bonita que yo? Ese es un motivo. Todas las prosperidades y bendiciones de los malhechores, el Señor las compara con hierba seca. Eso es lo que para el Señor es la prosperidad de los malhechores: hierba seca que pronto será cortada y echada al fuego. Ay, hermano, cuando tengamos nuestra mirada puesta en Él, nos vamos a dar cuenta de que en la vida no hace falta tener tantas cosas para ser feliz. Solamente hace falta una cosa: ¿un buen trabajo? No. ¿Un buen coche? Tampoco. ¿Una buena casa? Tampoco. Conocerle a Él, tenerle a Él, es la prosperidad más grande que un ser humano puede tener en esta vida. Si tú crees que después de haber conocido al Señor, a ti te hace falta algo, es que tú no has terminado de conocer a qué Dios tienes tú. Porque si yo me casé con Elena y pienso que hay una mejor que ella, tú no has entendido para qué te casaste. Si tú te casaste conmigo y crees que hay uno mejor que yo, te equivocaste, porque como yo no hay ninguno. Es así. Si tú no estás contenta con tus hijos, entonces Dios se equivocó. ¿Qué quieres, que te los quite? Ay, amigo, cuando tú conoces a Dios, tú hasta te alegras de que a otros les vaya bien. Porque la prosperidad del creyente no es por lo que tiene, es por lo que es. Y dice que hemos sido aceptados por el amado. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale que está a tu lado: ¿estás contento con tu vida? ¿Estás contento con tu vida? Puede ser, escucha, puede ser, solamente le dije que dijeran eso, puede ser que haya gente que esté espiritualmente próspera, que también lo esté en lo material. Gloria a Dios, amén, hermanos. Pero no siempre el que está prosperado materialmente necesariamente implica que también lo sea en la parte espiritual. Hay un versículo muy bonito en Tercera de Juan. Tercera de Juan es una carta escrita a un hermano que se llama Gallo. No se la escribió Juan a un gallo, se la escribió Juan a un hermano que se llamaba Gallo. Y le dice: hermano, yo me alegro mucho de oír que
tus hijos andan en la fe y en la verdad, porque no hay mayor gozo para mí que ver que mis hijos, como decía el hermano recién, andan en la verdad y en los caminos del Señor. Dice, ahora escucha este texto, es muy interesante, se ha manipulado muchas veces, pero yo lo voy a decir tal cual. Dice, voy a leerlo para no cometer ningún error, sino leerlo literalmente. Tercera de Juan, es casi al final de la Biblia. Tercera de Juan, dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, lo primero que me alegra y me gozo es que tu alma está siendo prosperada. Es decir, tu relación con el Señor está bien, está siendo prosperado espiritualmente. Y esa prosperidad que ya tienes en lo espiritual, esa prosperidad interna, yo espero que también sea también una prosperidad en todas las cosas que emprendas y que tengas y que hagas en la vida. Pero no lo dice al revés. Como te veo prosperado, con buenas casas, con buena ropa, con buen coche, con buen tal y con buen cual, entonces también deseo que esa prosperidad material afecte a tu vida espiritual. No, es al revés. Es al revés. Hoy en día se ha enseñado en algunos lugares una auténtica aberración, herejía, para hablar más claramente, que cuando un creyente no tiene una abundancia material, prosperidad material, es porque o no tiene fe o porque está en pecado. Y eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Hay momentos en la palabra de Dios en las que el apóstol Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el creyente que solamente es fiel en la abundancia seguramente no ha entendido que también en la escasez hay que ser fiel al Señor. Porque la abundancia puede ser un peligro. Yo les dije el jueves y quiero volver a repetirlo, y por favor escuchen esto muy bien. José era más vulnerable cuando fue prosperado que cuando estaba como esclavo. Es más peligroso una persona cuando tiene poder y dinero que cuando depende diariamente del sustento de Dios. Hay algo que la prosperidad le quita al hombre, y es a veces la humildad, el depender totalmente del Señor. Si cada uno de nosotros en este momento tuviéramos 1 millón de euros en nuestra cuenta bancaria, probablemente a lo mejor algunos, quién sabe si no hubiéramos ni siquiera venido al culto en esta tarde. Porque hay una falsa seguridad que produce la prosperidad. Hay una falsa seguridad, hombre, claro. Pero la seguridad que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros no es por lo que tenemos, sino es por lo que somos. Y hasta que no lleguemos a ese nivel de relación con Dios, vamos a tener un desequilibrio interior. Y vamos a pensar que siempre nos está faltando algo. Si no es un marido, es una mujer. Si no es una mujer, es quedarme embarazada. Si no, un trabajo. Si no, los papeles. Y si no, parece como que siempre nos falta algo. Y a nosotros como creyentes, bíblicamente, no nos falta nada. Porque todo lo tenemos ya en Cristo Jesús. El problema es que lo que tenemos no sabemos aplicarlo y no lo usamos. Y por eso perdemos oportunidades preciosas. Y nos olvidamos de que el Señor que permitió que José estuviera en el hueco era el Dios que después permitió que lo estuvieran en lo más alto en el faraón. Por lo tanto, aprender a gozarnos en todas las circunstancias de la vida. Confianza absoluta en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga y digan lo que digan. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ejemplo bíblico. Ya lo he citado en otras ocasiones, imagínense las cosas que se han dicho desde aquí. Si este púlpito hablara, madre mía, si este púlpito hablara. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice la Escritura que el rey Nabucodonosor amenazó con matar quemados vivos a unos jóvenes que se negaban a postrarse y adorar una imagen que él había levantado. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Aunque nos des 20 oportunidades, no lo vamos a hacer. El rey Nabucodonosor acababa de decir algo tremendo. Una palabra impregnada de arrogancia, una palabra empapada de soberbia. Y qué Dios, porque yo no conozco a ninguno que sea capaz de librarles a ustedes de mi mano y del fuego. No conozco a ningún Dios. Ellos dijeron nuestro Dios. Claro, tú hablas así porque tú no conoces a nuestro Dios. Pero nosotros sí les conocemos. Nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar, si Él quiere, de tu mano y del fuego. Pero también conocemos a Dios que hay momentos en los que no nos quiere librar de la mano del hombre.
sino permite que sus hijos mueran quemados o crucificados o devorados por las fieras del circo romano. ¿O no hay millones de ejemplos así a lo largo de la historia, hermano? Miles de cristianos han muerto quemados, aserrados, torturados. Miles. ¿Cómo murieron los discípulos de Cristo? La mayoría de ellos torturados. Pero ellos sabían que el Señor podía tomar una decisión en una línea o en otra. Creemos que nuestro Dios, porque lo conocemos, tenemos una confianza absoluta en nuestro Dios, nos puede librar de tu mano, de tus decretos, de tus leyes humanas, y también nos puede librar hasta del fuego. Pero si por lo que sea Dios hoy quiere que muramos aquí, delante de ti, quemados, pues también estamos dispuestos a ser quemados. Porque no solamente vamos a adorar y a honrar a Dios para que nos libre, no es una confianza egoísta, no, es una confianza absoluta en Dios, que me salve o no, yo no voy a claudicar. Y dice la Biblia que ellos fueron librados de la mano del rey Nabucodonosor, y añade una frase muy interesante, dice, porque confiaron en su Dios. Lo que va a marcar la diferencia en tu crecimiento espiritual o en tu estancamiento en tu relación con Dios va a ser el grado de confianza que tú logres desarrollar en tu relación con Dios. Te lo vuelvo a repetir. En la medida en la que tu confianza a Dios y a su palabra crezca, en esa misma medida será proporcional tu nivel de madurez y de crecimiento. Tú no crecerás más del nivel de confianza que has puesto en las manos de Dios. ¿Me entendéis o no? Es decir, tú no puedes pretender vivir en la estratosfera, vivir en una victoria total y permanente, en una estabilidad física, espiritual y emocional constante y permanente, si tu nivel de confianza no es exactamente igual. Es decir, si tu nivel de confianza es pésimo, tu vida cristiana dejará mucho que desear. Pero si tu confianza en el Señor es absoluta, no quiero decir confianza ciega, porque la confianza no es ciega, porque dice la Biblia que las cosas que no se ven, el justo las puede ver por los ojos del Espíritu, ¿verdad? Y entonces, si tú tienes una confianza absoluta en el Señor, tu vida será una vida a prueba de bombas. No importa si se levanta un faraón, un Nabucodonosor, un Hitler, o me da igual quién sea. Nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amado, crezca en confianza con el Señor. Ahora yo pregunto una cosa, y seamos serios en esto. ¿Usted se fía de Dios? ¿Cuál es el currículum que podríamos presentar así, rapidito, para fiarme de ese Dios? Porque, por ejemplo, yo les digo sinceramente, yo no me fío de la Virgen de Candelaria. Porque cuando yo le hablo no me contesta. Y a mí una persona que no me contesta cuando le hago una pregunta, pues la verdad es que no me hace mucha gracia. No sé si a usted le encanta hablar con personas que no le escuchan, pero yo cuando hablo con una persona me agacha la cabeza y no me mira y no me responde, digo, pues hija, ahí te quedas. Es que usted es pastor, sí, pero ¿y qué tiene que ver eso? Yo no me puedo fiar de una imagen que cuando le hablo no me contesta, ni me mira, ni me oye. Yo no me puedo fiar de un Dios que si yo quisiera, martillo la destroza a martillazos y no es capaz de defenderse. ¿Cómo voy yo a fiarme de algo que yo puedo destruir o que yo puedo hacer? Pero yo sí me puedo fiar de un Dios que cuando yo estaba atado espiritualmente hablando me desató y me liberó la vida. Yo sí puedo fiarme de un Dios que cuando estuve enfermo Dios me levantó y me sanó. Yo sí puedo confiar de un Dios que mandó a su Hijo unigénito al mundo para que muriera en una cruz por mí, y no solamente quedó en un acto de amor, sino que resucitó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. De ese Dios yo me fío totalmente. Totalmente. Por lo tanto, hermanos, elevemos nuestro nivel de confianza en Dios. Porque este salmo es muy largo y hoy quiero resumirlo en estas 3 frases. Primero, elevar nuestra confianza en Dios. Segundo, alimentarnos de las promesas de Dios. Cada vez que tenga hambre, cada vez que tienes hambre, ¿tú qué haces? Yo, por ejemplo, en casa, cada vez que tengo hambre, algo que yo hago muy a menudo es ir a la cocina y coger un trozo de pan. Así, un trozo de pan, simplemente. Pan seco. Y si está calentito y recién hecho, ni te cuento. Entonces, ¿qué no voy a buscar un trozo? Voy a buscar la barra entera. Entonces, usted tiene que alimentar su alma con las promesas de Dios.
Cuando estés así medio tristona, medio atontada, medio no sé qué, no sé cuánto, Señor, háblame por tu palabra. Y viene al Salmo 37. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Amén. Y ahí tiene una promesa. Está otro día así medio decaída, que el calor, que no sé qué, que no sé cuánto. De aquí a poco el malo no existirá, observará su lugar y no estará allí. Y usted va alimentando su alma, no con las noticias de los inútiles de políticos que tenemos, sino usted va alimentando su alma con las promesas de la palabra de Dios. Así que eleve su confianza en Dios, alimente su alma de las promesas de Dios y haga de Dios el deleite más grande de su vida. Dice la Biblia, y termino con este texto: deleítate a sí mismo en el Señor, versículo 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gran amor de tu vida, la gran meta de tu vida, la gran pasión de tu vida, no es que tu equipo este año sea el campeón de la Liga o de la Champions. Me da igual. El gran sueño de mi vida, ¿saben cuál es? Gozarme en el Señor. Ahora ha vuelto otra vez la liga de fútbol, ya empezó. Otra vez los locos ahí haciendo colas y gritando como locos. ¿Qué hacen los chicos cuando quieren tener un recuerdo de su ídolo? ¿Qué hace la gente cuando quieren demostrar que han estado con ese cantante que tanto adoran o con aquel futbolista que tanto admiran? ¿Qué hacen? Se llevan un papelito, una libreta o una camiseta o algo y le dice, fírmamelo, fírmamelo. Y hay gente bueno, yo hace años, cuando yo era muy jovencito, un futbolista me firmó la mano y no me la quería lavar. Al final me la tuve que lavar. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Mira, me firmó fulanito, me firmó menganito. Entonces, para demostrar que estuvieron con él, que lo tocaron. ¡Ay, me saqué una foto con él! ¡Ay! El Señor nos dejó su autógrafo. Aquí tenemos la firma de Dios. Más de 8,000 y pico promesas de Dios firmadas por Él, donde dice todas son sí y amén en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, confiemos en Dios, confiemos en el Señor, encomienden, acerquen sus caminos, acerquen su familia, acerquen sus decisiones, sus pensamientos, sus deseos, acérquense al Señor. Y cuanto más se acerquen del Señor, más se alejará el pasado de tu vida. Cuando tú vives agarrado al pasado es porque estás lejos del Señor. Pero cuando tú te acercas al Señor, el pasado cada vez va quedando más atrás y llegará un momento en el que te olvida. Dice, y te acordarás, sí, porque nos acordamos, pero como aguas que pasaron que nunca volverán. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y porque los que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, querido hermano, en esta tarde. Aleluya. Vamos a seguir meditando, Dios mediante, en las próximas semanas, los próximos cultos, sobre este hermoso salmo, el Salmo 37. Pero ahora cierre sus ojos ahí donde está. Y dele gracias a Dios. Porque este es un salmo que es la mejor terapia, la mejor medicina que llegará a tu vida. Te lo vuelvo a leer, los primeros versículos que leí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Escúchalo bien. Porque como la hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo,
Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. Porque de aquí a poco el malo no existirá. Observará su lugar y no estará allí. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Aleluya, toda la gloria sea para ti, Jesús. Recibe la gloria en esta tarde, mi Dios. Enséñanos a poner en práctica estos mandamientos, estas palabras que hemos oído. Que quede atrás definitivamente para siempre el pasado. Que nunca más el pasado me domine, porque el pasado ha sido perdonado, olvidado por mi Dios, cuanto más por nosotros. Ayúdenos a vivir en vida nueva, en una relación fresca con nuestro Dios. Aleluya.